Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Señor. Estamos aquí en nuestra clase en la número 10 y vamos a proseguir con lo que son las raíces y los frutos de iniquidades. Pueden recordar de que en las demás clases estuvimos hablando de la liberación, de la sanidad interior. Entonces ahora nos vamos a ir directamente a lo que es esto, las raíces y frutos de iniquidades. Aquí estamos en nuestro Instituto Bíblico de Poder Acelerado en Acción, el cual es por acción. No tenemos teología, porque hay mucha teología por ahí, hay muchos institutos, mas sin embargo, este es para accionar la palabra, para bregar con lo que es nuestro carácter, para moldearlo al carácter de Cristo y para entender las cosas, esas ataduras que muchas veces hay por generaciones y que no nos imaginamos, pero que el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos dice ahí en lo profundo de nuestro ser, ¿qué hay en nosotros que tenemos que cambiar? ¿Qué hay en nosotros que venimos arrastrando de generación y de generación a generación? Ok, entonces aquí vuelvo y repito, la lección número 10, las raíces y frutos de iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar, de hacer las cosas. Se refiere a la cualidad del inicuo. Por lo tanto, es perversidad, abuso, etcétera. Es decir, todo acto contrario a lo moral, todo acto contrario a lo bueno. Eso es la iniquidad. Además, significa torcer, pervertir, actuar con malicia, hacer el mal, doblegarse al mal. En otras palabras, es la raíz del pecado. Esa es la iniquidad. Entonces, ¿qué son raíces de iniquidades? Son las raíces de los pecados, porque entonces estamos hablando en plural. Son las raíces de los pecados. Entonces, nosotros tenemos que entender, muchas personas dicen, no, porque, y hemos comentado esto antes, no, porque no se necesita liberación, que para qué, porque Jesús murió y nos libertó. Hay cosas que hay que trabajarlas con el alma, como ya lo sabemos, como ya hemos ido atravesando en estas clases de este Instituto Bíblico de Poder Acelerado en Acción. Entonces, gracias a nuestro Dios, los padres tenemos potestad de establecer herencia de bendición sobre nuestros hijos y sobre otros, contando, secando, quemando y echando a lo profundo del mar las raíces y frutos de iniquidades. Gracias a Yeshua y por su sangre derramada en la cruz, tenemos esa autoridad. Gracias a él por eso, que nos guarda la misericordia a millares y a millares hasta la tercera y cuarta generación, dice en Éxodo 34:7. Y tenemos varias citas bíblicas, nunca las mencionamos. Recuerden, estamos dando las pautas. Entonces usted se va a entrar, porque oramos y ayunamos para esto, usted se va a entrar en más y más y más revelación de sobre todo esto. Entonces, hablamos de lo que son las raíces de iniquidades. Ahora, y de lo que es una raíz de iniquidad. Ahora, ¿qué es fruto? Es un fruto. Es el órgano que procede de la flor, ya lo sabemos, o de partes de ella, de la flor, que contiene a las semillas hasta que éstas están maduras. Ahora, vamos a lo espiritual. ¿Qué son frutos de iniquidades? Son los resultados de las raíces de iniquidades, resaltados en las acciones incorrectas, o sea, en las malas acciones, en las cosas que hacemos mal. En otras palabras, son los resultados de las raíces de los pecados. Eso es lo que pasa con los frutos. Las raíces, sabemos que un árbol tiene raíces y tiene frutos. Hablamos al principio de lo que son esas raíces y entonces lo que dan esas raíces son esos frutos. Es por ende que vamos a ver más adelante por qué tenemos que cortar lo que y hemos hablado también antes que cortar de raíz toda iniquidad y todo fruto de iniquidad. Entonces aquí vamos a mencionar algunas raíces y frutos de iniquidades. También va a notar en esta clase que algunos frutos pasan a ser raíces.
algunas raíces pasan a ser frutos por lo mismo, porque esto es por generación y generación y generación. Y si hablamos entonces de la impureza sexual, es una raíz, la soledad, y vamos a ver algunos de sus frutos, la amargura, el nerviosismo, la culpa y todo lo que está en rojo ahí. Y hay muchísimos más raíces que el Espíritu Santo de Dios le va a revelar a usted cada día más para que usted pueda entender, como le decía al principio, dónde usted está, por qué usted hace ciertas cosas, por qué las personas que usted ministra tienen ciertas cosas. Es porque tienen raíces. Entonces, hablando de esa impureza sexual, nosotros podemos mencionar la lujuria, que la conocemos, la masturbación, la prostitución, las fantasías obscenas, o sea, pensar en cosas sexuales todo el tiempo, el incesto, que sabemos que es el acto sexual entre familias, el adulterio que lo conocemos la violación, la frigidez sexual, o sea, la persona que es fría sexualmente, también en esa impureza, en esa raíz de impureza sexual están envueltos estos frutos, lo que es el espíritu sucubo y el incubo. El espíritu sucubo es aquel espíritu que viene y visita a las personas de noche. Bueno, no también de día, pero los visita en los sueños, es lo que queremos decir. Y hacen actos sexuales con forma femenina. Y el incubo son aquellos espíritus que se convierten en, que hacen también actos sexuales con las personas, pero como si fueran, es el área masculina. O sea, se tornan que son, vamos a poner, usted puede tener un sueño de pronto con alguien que murió, con alguien también que usted tuvo una relación sexual antes o con alguien que nunca ha tenido relación sexual. Y hacer ese acto sexual en ese sueño. Y esos se llaman a esos espíritus. Sucubo, el femenino, e incubo es el masculino. Entonces, a veces por eso usted ve también que hay personas que tienen sueños que viene, por ejemplo, una vez cuando yo estaba en esa situación, me visitó un espíritu haciéndome pretender que era mi esposo. Pero yo, ya el Señor me estaba guiando hace años de eso por esta vía, de qué era eso, que al principio no sabía. Entonces también usted puede notar que muchas personas amanecen con moretones y le ocurre también, eyaculan en las noches, todas estas cosas, un acto sexual normal, pero son esos espíritus que son reflejados en los sueños y como que ellos, usted cree que es una realidad, porque sí, en la realidad, aunque sean espíritus, viven con las personas. Entonces, muchos, la mayoría pasan por eso, o hemos pasado por eso, pero ya cuando sabemos que viene el Señor y nos enseña, nos abre los ojos, ya sabemos lo que es. Entonces Dios nos da la potestad para romper todas esas raíces y frutos de iniquidades. Entonces, si rompemos las raíces de impureza sexual, si nosotros la quebramos y la quemamos y nosotros le echamos a lo profundo del mar, entonces esos frutos tienen que irse. Nosotros tenemos que hacer un paro y hay mucho más y mucho más fruto. Está la fornicación, el exhibicionismo, que es que le gusta a las personas que lo vean, el homosexualismo que lo conocemos, el lesbianismo, el bisexualismo que le gustan hombres y mujeres, la pedofilia, aquellos que le gustan los niños, la zoofilia, aquellos que le gustan hacer relaciones sexuales con los animales, la pornografía que la conocemos, el masoquismo, esa relación sexual a puros golpes y muchísimos trastornos más sexuales. Esos son frutos de la raíz de iniquidad, de impureza sexual. Entonces, ahí podemos ver todas esas raíces, las raíces de soledad que le mencionaba, la raíz de soledad, donde está la depresión, el desánimo. Entonces usted tiene que saber, reconocer qué es lo que le está pasando a usted, qué le están pasando a aquellas otras personas para que usted pueda quebrar de raíz todo eso y poder que los frutos no sigan caminando en su vida, no sigan absorbiendo la vida suya ni de ninguna otra persona que usted
conozca, sino que usted sepa la realidad de estas cosas. Muchas personas dicen, ah, es que todo lo ponen espiritual, que todo esto es que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Entonces nosotros tenemos que entender que esto existe. Las iniquidades están ahí. Habla la palabra de Dios de las iniquidades, de esas raíces de iniquidades, y podemos nombrar muchísimas citas bíblicas, pero ahí tenemos unas cuantas en lo que es el estudio, y usted puede buscar mucho más citas que respalden lo que estamos hablando. Entonces, esa raíz de soledad hacia la persona le da depresión, le da desánimo, desesperanza, insomnio, melancolía, o sea, todo el tiempo está, ay, pobrecita yo, deseos de morirse, desesperación, la derrota, el suicidio, la morbosidad, el agobio, todo el tiempo ahogándose, el desaliento, ay, el abatimiento, ay, todo viene, usted ve que van encadenados, son como si fueran sinónimos, pero son frutos en realidad de esa raíz de iniquidad que se llama soledad, y la misma muerte es un fruto de esa soledad, y el deseo a ella, como mencionamos, la amargura, es otra raíz de iniquidad donde está resentimiento, rencor, ira, depresión, nervios, envidia, y mencionamos tantas cosas ahí, y usted va a ver una por una esas raíces de iniquidades, y usted va a ver una por una esos frutos de iniquidades también. Y como les decía al principio, el Espíritu Santo de Dios le va a guiar para usted conocer tantas cosas que hay allá donde solamente Él puede llegar, donde bisturí no puede tocar, pero el Espíritu Santo de Dios nos deja saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas y en las vidas de las personas que ministramos. Entonces, es muy importante nosotros reconocer estas cosas, que el nerviosismo trae tensión, inquietud, vagancia, miedo, timidez, hábitos nerviosos, dolor de cabeza, todo eso lo hace la raíz de iniquidad del nerviosismo. La culpa, siempre la persona está condenándose, siempre está indignada, tiene vergüenza, es masoquista. Esa es una raíz de culpa, y esos son algunos de sus frutos, porque hay muchísimos más. Y hablando de esa depresión, de esa autocompasión, está el suicidio, está la paranoia, que todo hay un miedo a todas las cosas, está también la mente atada, donde es una raíz de iniquidad muy fuerte, pero el Señor es más fuerte que todas las cosas. Esas raíces son todas fuertes, pero el más fuerte y el más poderoso se llama nuestro Jesús. Entonces, mente atada trae confusión, espiritismo, temor del hombre, miedo al fracaso, espíritus ocultos, masoquismo, bulimia y anorexia. Usted tiene que saber estas cosas, que la mente atada está llena de estos frutos de iniquidades. Y el autoengaño, está la autodeseducción, el orgullo y la autocompasión. Estos frutos de iniquidades terribles de esta raíz llamada autoengaño. Le digo que hay muchísimas. Está el resentimiento, la raíz de resentimiento, la raíz de voluntad propia, la raíz de control, la raíz de rechazo, la raíz de pasividad, la raíz de orgullo, la raíz de abandono, que esto está terrible, la inseguridad, el escape, todas esas son raíces que nosotros tenemos que conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él está aquí para ayudarnos a identificar dónde está el daño que tenemos. Entonces, usted se va a detener y va a mirar una por una esas raíces de iniquidades. Usted va a tomar una libreta y usted va a anotar las raíces de iniquidades, y va a anotar con la ayuda del Espíritu Santo qué frutos tiene usted de esas raíces. Tiene que hacerlo en ayuno, en oración. La falsa carga, la idolatría mental, la idolatría en general, la adicción y compulsión, el espiritismo, son tantas cosas. Esa adicción y compulsión tiene los frutos de iniquidades de glotonería, alcohol, drogas, medicamentos, eh, este,
vicios de las redes sociales, ejercicio excesivo, y también está ahí la bulimia y la anorexia. Nosotros tenemos que entender todo esto para nosotros poder lidiar con las personas y con ustedes mismos, porque tenemos que empezar por nosotros y mirar qué tenemos. Por eso es el ejercicio que le estaba diciendo. Mire esa falsa carga, esa raíz de falsa carga donde está la religiosidad, la falsa responsabilidad, la falsa compasión. O sea, es mentira, usted no es responsable. Es mentira, esa persona no es responsable. No es verdad, esa persona no tiene compasión. Los que son religiosos, no es verdad que aman a los demás, porque el religioso tiene demasiadas cosas que la verdad que es, eso está fuerte, pero el Señor es más fuerte. El religioso cree que tiene que defender el evangelio y el Señor no necesita que nadie defienda el evangelio. El Señor lo que necesita es que nosotros prediquemos la palabra. El Espíritu Santo es quien defiende, quien hace entender a la gente, quien le abre los ojos, quien transforma, y nosotros simplemente tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que saber estas cosas para poder nosotros seguir adelante. La idolatría, no solamente a imágenes ni a esculturas, sino a dinero, a personas, a trabajo, a cosas, animales, a redes sociales, a tecnología, tantas cosas. Dios mío, bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, esas raíces vamos a cortarle en el nombre de Jesús. Idolatría mental, intelectualismo, racionalismo, orgullo, justicia propia, intelectualismo. Ay, yo sé demasiado, yo tengo tanto conocimiento. El racionalismo, que todo tiene que buscarle una razón a todo. Entonces, al querer buscar una razón a todo, entonces se estanca en lo que no tiene que estancarse. Esos son idolatrías mentales, que la gente se cree más de lo que es. El orgullo, la justicia propia, o sea, si aquel me hizo, yo voy a vengarme de aquel. Todas esas cosas son idolatrías mentales. Idolatrías mentales, y usted tiene que quitarlas de su vida y ayudar a otros a quitarlas de su vida. Así es que lo que vamos a hacer es, entonces, usted va a hacer ese ejercicio, como le estaba diciendo, vuelvo y le repito, tiene que hacerlo en ayuno, en oración, guiado totalmente por el Espíritu Santo de Dios, y va a sacar todas las raíces de iniquidades. Le va a decir al Espíritu Santo que le diga todas las raíces que usted tiene, usted, y todos los frutos que dan estas raíces. Usted va a ir colocando a ver cuáles usted tiene de esos frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que en esta clase te dejo, porque esta clase, aunque se vea corta y sencilla, pero es demasiado profunda, porque el Señor te va a enseñar. Tú vas también cuando le preguntes al Espíritu Santo de Dios, vas a tener una mente abierta totalmente y el corazón abierto. Tú no te vas a dejar dirigir por ti mismo, porque hay cosas que él te va a enseñar, como te decía, e incluso hay ataduras de almáticas que tú has tenido con relaciones sexuales anteriores, y que quizás estás casado, estás casada, o estás en una relación y tú todavía vives pensando en esa persona, tiene cosas de esa persona, porque estás atado o atada espiritualmente a esa persona, y tienes que desligarte de esa persona, de esa unidad almática, porque cuando hay una relación sexual con alguien, se une el alma de la persona con esa. Cuando hay también una conversación sexual, de impureza sexual, que lleva a lo que es la misma masturbación, que conlleva a la persona a eyacular, que conlleva a la persona a tener el orgasmo. Entonces, se ha unido el alma a esa persona, aunque no haya estado físicamente con ella en la cama, pero se han unido sus almas, porque entre las dos han hablado, entre las dos han dicho cosas. Entonces, ahí se unieron de esa manera. Entonces, si estás unido a una persona así, y estás casado, estás casada, entonces vas a tener problema con tu pareja, ¿no? Pero la decisión es tuya. Tú eres que tienes que decir, yo me tengo que desligar de esto, porque entonces, si no, vas a seguir en ese pecado todo el tiempo. Entonces, estamos aquí, Jesús nos va a liberar. Para eso vino, para eso derramó su sangre, para eso lo crucificaron, murió y resucitó, para darnos salvación, vida eterna y libertad. Así es que te bendigo, y ya tú sabes. Besotes, besotes, besotes del cielo. Me mandas la tarea escrita, me mandas las fotografías, o puedes mandármela en un audio en menos de 5 minutos. Así es que
besotes del cielo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.